Entonces ahora vamos a conversar sobre dos cuadros diferenciados que son la encefalitis y por otro lado el absceso cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar de la encefalitis? Su nombre lo dice, es una inflamación del cerebro, del parénquima, no de las meninges. ¿Me entiende? Entonces ahí está la gran diferencia. Entonces las encefalitis se dividen en primarias, porque son producto de un germen directo que ataca. En este caso, la más frecuente del adulto esporádica es herpes virus simple tipo 1. Luego tienes virus de Epstein-Barr, tienes la polio, tienes Coxsackie, tienes los arbovirus que te dan las encefalitis endémicas, como la encefalitis del virus del Nilo, la de San Luis, la fiebre equina venezolana, etc. Y el virus de la rabia, que también puede dar encefalitis. Entonces, de todo esto, acá no tenemos enfermedades endémicas. Las encefalitis por Coxsackie son más raras. Lo que más da el Coxsackie es meningitis. Polio, el paciente está vacunado. Rabia es un poco difícil. Así que nos quedamos con las encefalitis de Epstein, que pasan desapercibidas, y las herpes virus simple, que esa es la que vamos a estudiar porque es la más sintomática y la más grave. ¿Ya? Pero nos han preguntado también las encefalitis secundarias. Las encefalitis secundarias son aquellas encefalitis que el mecanismo no es infeccioso directo del cerebro, sino es autoinmunitario. Entonces las encefalitis secundarias son cuadros de inflamación producto de autoanticuerpos que atacan receptores de neurona o que atacan, o sea, ya no autoanticuerpos, sino respuestas celulares que atacan antígenos intracelulares, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes tienen una neurona, ¿no es cierto? Ahí está nuestra neuronita. Existen anticuerpos que atacan los receptores de la neurona y la inflaman. Por ejemplo, los anticuerpos antirreceptor NMDA, correcto, anti-GABA, ¿ya? Pero también tienes respuestas celulares contra componentes del intracelular, ¿correcto? Encefalitis, antinucleal, neuronal nuclear body 1, neuronal nuclear body 2 y así, varios tipos, que son anticuerpos contra cuerpos neuronales nucleares 1, 2, 3, ¿ya? De todas estas, la más frecuente y la más diagnosticada es la anti-NMDA. Son anticuerpos que se producen contra el receptor de glutamato NMDA, ¿correcto? Y finalmente, una encefalitis rara y variante es una encefalitis límbica, donde solo se inflama el área parahipocampal. Muy bien, entonces vamos a conversar rápidamente de la clínica de estas encefalitis. Entonces, en el caso de la encefalitis por herpes virus simple tipo 1, lo que vamos a tener es un paciente usualmente joven, más frecuente mujer, que tiene un cuadro gripal o un cuadro viral previo, donde se infecta o donde hace una inmunosupresión transitoria, y este virus avanza y le empieza a dar una clínica de fiebre con cefalea, con focalización y con disminución del sensorio. Pero lo característico es que la focalización es psiquiátrica, o sea, hace alucinaciones, trastornos afectivos. ¿Por qué? Porque compromete el área límbica. El herpes virus simple tipo 1 compromete el área temporobasal del cerebro. Entonces, ahí suele alojarse gran parte del mundo afectivo, del mundo del inconsciente. Entonces, hay clínica de focalización psiquiátrica, ¿ya? Estos pacientes les iba muy mal, era de mal pronóstico, pero actualmente el pronóstico es mejor. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues lo que están viendo acá, tienen que hacer una resonancia magnética nuclear con contraste para ver la inflamación y luego tenemos
que confirmar el diagnóstico con PCR en el líquido cefalorraquídeo. Si está confirmado el diagnóstico, entonces arrancamos tratamiento con aciclovir endovenoso. Si no tenemos la capacidad de hacer el PCR de forma inmediata, igual le damos aciclovir endovenoso empírico porque es el único tratamiento que existe para encefalitis virales. ¿Correcto? Ese es el manejo. Muy bien. ¿Y cómo sería entonces ahora el caso de una encefalitis, pero por anticuerpos anti-NMDA? Estos suelen ser pacientes también jóvenes, pero un poquito más avanzados, o sea, a la etapa final de la juventud o hacia la edad media, que tienen un tumor, un cáncer que está generando autoanticuerpos. Lo primero que hay que ir a buscarse el cáncer. La clínica suele ser una encefalopatía a la que se le va añadiendo poco a poco fiebre, convulsiones, focalizaciones, etc. O sea, es un cuadro más progresivo que la encefalitis viral. ¿Ya? Recuerden, el término encefalopatía es disfunción cerebral sin signos de inflamación. En cambio, encefalitis es disfunción cerebral con signos de inflamación. Entonces, en este caso, estos pacientes arrancan con encefalopatías y luego ya hacen fiebre, sensorio, convulsiones, etc. Entonces, en estos pacientes igual tenemos que hacer una resonancia magnética nuclear con contraste para ver la afectación encefálica, pero tenemos que buscar el tumor. Eso sí, le hacemos una tomografía, una resonancia, de donde sea que estemos buscando el foco tumoral. Lo más probable es que sean tumores de ovario, tumores de pulmón, etc. ¿Ya? Que son los más paraneoplásicos. Entonces, una vez que estamos así, le hacemos en el líquido cefalorraquídeo el dosaje de anticuerpos. O sea, se dosan los anticuerpos anti-NMDA, anti-GFAP, anti-GABA en el líquido cefalorraquídeo. Se dosa. Y una vez que se ha confirmado el diagnóstico, el tratamiento es inmunosupresión. Se le da pulsos de metilprednisolona y se le complementa con terapia hiperinmune, con IgG. ¿Correcto? Después de esto pasa un segundo momento con inmunosupresión crónica. Pero todo esto solo puede ocurrir si es que hemos eliminado el tumor de base. ¿Ya? El tratamiento correcto de la encefalitis autoinmune es eliminar el tumor de base si lo hubiera. Y si no encontramos tumor de base, entonces lo manejamos con inmunosupresión. En las fases agudas, pulsamos con metilprednisolona y aumentamos terapia hiperinmune IgG, inmunoglobulina. ¿Ya?